Buenos días, doctora. Bueno, paciente pediátrico con mirada fija, con pérdida de, no sé si puede ser tono muscular o equilibrio, doctora. Pero ahí lo que puedo ver en el video es que tiene una mirada fija, como si estaría viendo al infinito. Ya, muy bien. Eso de la mirada es importante, ¿sí? La mirada está perdida, ¿no? ¿Qué más? Y sobre el equilibrio, bueno, que no mantiene el equilibrio, sino puede ser o pérdida de tono muscular para que la señora, su mamá, se le ayude, ¿no? Con el brazo. Permanece con los brazos flexionados, ¿no? A ver, Nori, Caterín, vamos a ver lo que pasa después, ¿ya? Nori, ¿qué te pareció esta última parte? Doctora, buenos días. Bueno, los papás le hablan al paciente y al niño y no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta del niñito. Y algo que me gustaría resaltar de la primera parte es que, bueno, como usted dijo, los brazos están en flexión, pero al perder el equilibrio, no hay como una estabilidad de los que normal, ¿no? De una persona que se está cayendo y de poder agarrarse a algo. Entonces, el niñito sigue agarrando sus juguetes. Entonces, no hay como que estabilidad con los brazos y los brazos en flexión. Bueno, esta segunda parte, básicamente que el niño sigue con la mirada perdida y no hay una respuesta verbal, por decirlo así, al llamado de los papás, ¿no? Ya, vamos a ver lo del inicio, los primeros segundos al inicio. A ver, otra vez. Ya, ¿vieron eso? ¿Sí? Sí, doctora. Nori, ¿qué te parece? Es solamente ese pedacito, esa parte del... Bueno, no hay no hay un equilibrio, ¿no? Al parecer está parándose de la silla y no hay estabilidad, no tiene estabilidad, no hay un tono adecuado de él. No, levanta las manos súbitamente, ¿no? Es como una mioclonía. Luego, ¿no? Hace automatismos con la mano, ¿no? Hace gestos con el rostro y luego, miren, intenta como dar vueltas, continúa dando vueltas, sigue moviendo la mano y de repente, ¿no? Se queda quieto, con la mirada perdida, fija, ¿no? Largo rato, ¿sí? Entonces, ojo, todas estas son crisis epilépticas, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con la palabra convulsión, porque no siempre la palabra convulsión significa epilepsia, cuidado. ¿Ya? Y no siempre, la convulsión básicamente es la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Vamos a seguir analizando, ¿ver? Oh, buddy. I got you. ¿No? Extiende las manos, ¿no? Extiende las manos. Bueno, este es un síndrome que es bastante feo, ¿no? Bastante agresivo. Los niños tienen cientos de crisis al día, ¿no? Entonces, ¿qué les quería mostrar con esto? Que las crisis epilépticas no son solamente las crisis que vemos al paciente normalmente en la emergencia, ¿no? Sacudiéndose, volteando los ojos. No, hay varios tipos de crisis epiléptica, ¿ya? Y la famosa convulsión es un tipo de crisis epiléptica, solo un tipo de crisis epiléptica, ¿ya?
Entonces, no esperemos, pues, la descripción de convulsión, de crisis tónico-clónica generalizada, me lo hace la enfermera. Yo espero de ustedes, estoy segura que ustedes tienen que ser un poquito más acuciosos, ¿no? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duran estas crisis, no? Miren cuánto ha durado esa crisis. Las crisis duran segundos nada más, ¿no? La mayor parte de veces. Y bueno, vamos a revisar ahora justamente la clasificación de crisis epilépticas, ¿ya? La clasificación, hay muchas clasificaciones. La vigente es la del 2017, casi nuevita. Está a disposición de ustedes en la página que les pasé el otro día, donde hay incluso muchos artículos más, ¿no? Y esta clasificación es muy sencilla, ¿no? Nos va a decir que hay crisis de inicio focal, ojo, antes se usaba parcial, el término ahora es focal, generalizadas y de origen desconocido, ¿ya? De inicio desconocido. Crisis epiléptica focal, atención con esto, es una crisis en la que un área específica del cerebro va a tener estas descargas anormales, paroxísticas, sincrónicas, ¿no? Focal, un área específica, ¿no? Generalmente en estas crisis focales vamos a tener que el paciente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de su déficit, ¿no? O a veces puede tener disminución de la conciencia, sobre todo del contenido de la conciencia, puede estar disminuida la conciencia. En estas crisis, cuando el paciente está completamente despierto y se da cuenta, nos cuenta, ¿no? Se sacude mi pie, se adormece mi pie, veo lucecitas, nos va a decir, nos va a contar la crisis. En las crisis en las que hay disminución de la capacidad de responder, de la capacidad de conciencia del paciente, ¿qué vamos a tener? Que el paciente o no responde, como en el caso del niño que hemos visto hace un momento, ¿no? Él camina, mueve las manos, hace alguna actividad, ¿no? Y claro, no va a poder responder adecuadamente. Si ese momento nosotros al niño le preguntábamos, ¿cómo te llamas? O le pedíamos que haga alguna cosa, ¿no? Baja las manos, estira las manos, probablemente no nos va a hacer caso, o en algunos casos sí podría respondernos, por ejemplo, en algunas crisis del lóbulo temporal, pueden respondernos, pero no lo hace adecuadamente, ¿ya? La clasificación se ha simplificado para todas las epilepsias y hablamos de crisis que tienen inicio motor o inicio no motor. Y es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en el niño, cuando extiende súbitamente los brazos, tiene un inicio motor, hay un componente motor, incluso levanta a veces los brazos o sacude los brazos, tiene inicio motor, ¿no? O tiene un inicio que es no motor. Eso es lo que tenemos que decir. En el caso del niño, ¿no? Esta crisis tiene un inicio, bueno, son generalizadas, pero tiene un inicio motor, ¿ya? Y cuando esta crisis de inicio focal se generaliza, lo que antes se llamaba generalización, ahora se llama que evoluciona a bilateralidad y se vuelve tónico-clónico generalizado, ¿no? Bilateral. Esa es la forma de clasificar. Entonces, esta crisis epiléptica tiene un inicio focal porque estoy diciendo que hay un área del cerebro comprometida, puede estar o no comprometida la conciencia, y es de inicio motor o no motor, ¿ya? Y si evoluciona en el tiempo, va a evolucionar a una crisis bilateral tónico-clónica, ¿de acuerdo? Entonces, la crisis generalizada, que es el segundo grupo, epilepsia o crisis epiléptica generalizada, nos habla de que en el mismo momento, ojo que esto es teoría también, ¿no? Al mismo tiempo se despolarizan, al mismo tiempo ocurre la descarga normal, paroxística, hipersincrónica en ambos hemisferios cerebrales. Y puede tener inicio motor o inicio no motor. Dentro de las crisis motoras, las crisis tónico-clónicas son las famosas convulsiones, ¿no? Hace un rato una de sus compañeras me decía, no ha convulsionado. No es una convulsión, claro que no, porque no había crisis
tónico-clónicas. El resto de crisis que son en realidad mucho más frecuentes no son tónico-clónicas, ¿no? Pueden haber otras presentaciones no motoras, ¿no? Diferentes tipos de presentación motora, tónica, atónica, tónico-clónica, clónica pura, mioclónica, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Y las crisis no motoras, donde el ejemplo más claro es la crisis de ausencia. En la crisis de ausencia nosotros tenemos trastorno de conciencia desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Y estas son las crisis generalizadas. Finalmente, hay un grupo en el que no se conocen el inicio de las crisis, ¿no? De inicio incierto, sean motoras o no motoras, y aquí están las epilepsias finalmente no clasificadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden de esta diapositiva? Cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis epiléptica, tenemos que preguntarnos, ¿es de inicio focal o es generalizado? En otras palabras, ¿es un área de la corteza que está comprometida o son ambos hemisferios, los dos hemisferios cerebrales? Toda la corteza está comprometida. No sé si se entiende eso. Daniela. Sí, doctora. Sí, perfecto. Y decir que en cada una vamos a buscar si tiene un inicio motor o no motor. ¿Ya? Doctora. Vamos a desmenuzar un poquito de acuerdo a las características que tengan estas crisis, ¿no? En el caso de las crisis focales de inicio motor, hay varias descripciones que vamos a hacer. Por ejemplo, pueden haber automatismos, que los hemos visto hace un ratito, que el niño hacía con la mano, no sé si ustedes recuerdan en la segunda parte, ¿no? El niñito hacía movimientos con su manito, ¿no? Como de estar frotando la mano, ¿no? Puede ser de inicio atónico, clónico, mioclónico, ¿no? Mioclónico o los espasmos epilépticos también. Crisis hipercinéticas, crisis tónicas, en fin, la descripción semiológica es bastante extensa aquí en cuál es la característica motora. Pueden ser de inicio no motor y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las crisis autonómicas, a veces relacionadas, por ejemplo, con rubicundez facial o generalizada, cambios en la temperatura, hipotensión, en fin, ¿no? Trastornos autonómicos diversos. Trastornos en los que hay arresto de la conducta, ¿no? Por ejemplo, episodios de agresividad, incluso en la literatura ustedes van a encontrar que estos arrestos de conducta, en algunos casos incluso se han asociado a asesinatos, ¿no? Gente que puede cometer algún acto que está relacionado justamente con estos cambios de su conducta. Pueden haber crisis cognitivas, emocionales, depresivas, por ejemplo, ¿no? Episodios depresivos súbitos, ¿no? Creo, el otro día, por ejemplo, el viernes, ¿no? El sábado, hablábamos de esta chica que tenía las crisis en las que de un momento a otro se agitaba, ¿no? Se agitaba, gritaba. Esas son crisis emocionales, ¿no? Y crisis sensitivas, sensoriales de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser sensitivas, parestesias en un brazo, qué sé yo, sensación de punzadas, de hormigueo, de hinchazón, de lo que nos puedan describir, pueden ocurrir cualquier tipo de crisis, ¿ya? En las crisis de inicio generalizadas, las clásicas tónico-clónicas son las que vamos a ver quizás más frecuentemente en la emergencia, ¿ya? Sobre todo en pacientes con compromiso cerebral difuso por cualquier causa, ¿no? Reitero, la causa más frecuente de estos trastornos en la emergencia sigue siendo los trastornos metabólicos, ¿no? No necesariamente la epilepsia propiamente. Pueden haber crisis clónicas, tónicas, mioclónicas, tónicas, clónicas, asociaciones diversas, ¿no? Atónicas, los espasmos. Y las ausencias, ¿no? Que son características de las crisis generalizadas.
no motoras, ¿no? Entonces, las ausencias, ojo, las ausencias son crisis generalizadas. Su nombre antiguo, petit mal, ¿no? Pequeño mal, siempre hacía confundir, a veces hay muchos, incluso médicos, que piensan que las epilepsias de ausencias o la crisis de ausencia es de inicio focal, y no es así, ¿ya? Es una epilepsia generalizada. Pueden ser típicas, atípicas, a veces relacionadas a algunos tipos de mioclonías, ya sea palpebrales o también en las extremidades. Igualmente las crisis no motoras, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes tengan la acuciosidad, tengan el interés de, al enfrentarse a un paciente que ha tenido una crisis epiléptica, de escribir, intentar aproximarse a la localización, si es que hay una localización, sobre todo focal, y describir la característica de la crisis. Esto es tan importante como hacer una resonancia magnética o un electroencefalograma. Es muy, muy importante que ustedes describan claramente cómo es esa crisis. Y reitero, hay que entrenarse en esto. Yo sé que ustedes tienen capacidades de descripción muy buenas, pero hay que... nosotros vamos a visualizar las crisis algunas veces en la consulta o en emergencia. Obviamente la familia y el video ha hecho ahora que cambie la historia de la descripción semiológica, ¿no? Tenemos más chances de ver crisis, ¿no? Vamos a ver otra más, a ver. De este niñito, a ver, atentos. Esos son espasmos, ¿no? Espasmos, mioclonías, más en el bracito derecho. Bueno, y a veces de esos espasmos, ¿no? Podemos ver a veces 20, 30 o 50 al día. Es característico de un cuadro que se llama enfermedad o síndrome de West, ¿no? Que es una encefalopatía epiléptica. Ahí vemos movimientos oromandibulares también, y mioclonías, ¿no? Mioclonías muy frecuentes, muy frecuentes, que son otra vez, ¿no? Entonces, a esto no le podemos poner el nombre de convulsión, ¿no? De convulsión. La convulsión es un término muy utilizado, ¿no? El término correcto, por lo pronto, sería mejor utilizar crisis epiléptica antes de encajarla dentro de algún tipo específico, ¿no? Y si no me acuerdo, de repente me olvidé cómo son las crisis, la descripción que ustedes hagan, la descripción es muy, muy valiosa, ¿eh? Asociada a esta definición, a esta clasificación de las crisis epilépticas, se ha iniciado, o se ha hecho también recientemente, la clasificación de las epilepsias, ¿ya? Y esta clasificación incluye, obviamente, ¿no?, ver el tipo de crisis y finalmente ver el tipo de epilepsia. Pero en esta clasificación se están incluyendo a otras condiciones asociadas a la epilepsia, ¿no?, incluyendo la etiología, y tiene implicancias muy claras en la decisión de la terapia, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos llegar a un tipo de epilepsia, básicamente nos basamos en el tipo de crisis, ¿no?, que quizás sea el punto más importante, el eje del diagnóstico, ¿no? Entonces, decimos, esta es una crisis epiléptica focal generalizada, o la puedo clasificar, o tiene un inicio desconocido. De acuerdo a eso, diré
¿Qué tipo de epilepsia es? ¿Es una epilepsia focal? ¿Es una epilepsia generalizada? ¿O es una combinación, ¿no? Focal y generalizada? ¿O es de tipo desconocido? Finalmente, si es que he logrado definir mejor, en el caso de nuestro pacientito del video inicial de hoy día, él tiene varios tipos de crisis, ¿no? Tiene crisis atónicas, tiene crisis de ausencia, tiene automatismos, ¿no? Él encaja dentro de un síndrome epiléptico específico que es bastante agresivo, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Pero ese es un tipo de crisis epiléptica. Hay que tener en cuenta que además de la epilepsia, es muy frecuente que nuestros pacientes presenten comorbilidades diversas. La epilepsia no es sinónimo de otras patologías, pero sí se asocia en gran frecuencia, por ejemplo, a retardo mental, parálisis cerebral, secuelas de lesiones cerebrales diversas que pueden haber ocurrido mucho antes. Y tenemos, una vez clasificada nuestra epilepsia, tenemos que buscar una causa, ¿no? Y dentro de las etiologías actualmente utilizadas para epilepsia, hablamos de 6 tipos, ¿ya? De etiologías. Estamos hablando de una etiología estructural, por ejemplo, un infarto cerebral, una lesión en el cerebro, ¿no? Que haya ocurrido y haya dejado un daño que condiciona pues esta epilepsia. El grupo de pacientes con epilepsia de origen genético, que es un grupo muy grande de pacientes. Quizás aquí destacar la epilepsia de ausencias y la epilepsia mioclónica juvenil, que son las formas más frecuentes los ejemplos más frecuentes de la etiología genética, aunque la lista es sinceramente enorme. Las etiologías infecciosas o postinfecciosas, como en nuestro caso el cisticerco, muy frecuente, y también en procesos infecciosos durante la etapa neonatal o la etapa infantil, en nuestro medio muy frecuente, sobre todo secuelas por meningitis o problemas en el parto. Las de etiología metabólica, un grupo importante que se ha introducido y que está ahora incrementando su diagnóstico gracias a las imágenes y a los estudios laboratoriales, ¿no? La etiología inmunitaria, ¿no? La epilepsia secundaria, por ejemplo, encefalitis autoinmunes, que ahora se diagnostican más, y finalmente siempre hay un grupo de los que no llegamos a determinar la causa, la etiología desconocida. Estos 6 grupos, ¿no? Si bien no es muy fácil de determinar directamente con exámenes comunes las etiologías genéticas, metabólicas o inmunitarias, siempre tenemos que intentar poner dentro de nuestro diagnóstico cuál podría ser esta posible etiología. Entonces, cuando nosotros ponemos un diagnóstico, tenemos que decir, esta es una epilepsia generalizada de origen genético, por ejemplo, ¿no? O sea, probablemente genético. Tiene que estar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. La idea de esta clasificación es que ahora no solamente digamos epilepsia y no solamente digamos que es focal o generalizada, sino intentemos plantear una etiología, ¿no? Y bueno, esta etiología, ya yendo a la etiología misma, ¿cuál es la causa de las epilepsias? Bueno, en muchos de los casos y a través de la historia, ¿no? Se han intentado hacer estudios diversos, ¿no? En el tiempo, en los últimos 40 años sobre todo. Clásicamente nosotros decíamos epilepsia de etiología desconocida o idiopática, porque muchas de estos pacientes pues no logramos demostrar una alteración estructural, ¿no? Y clásicamente ha sido, probablemente en muchos libros van a encontrar como etiología idiopática, ¿no? Pero resulta ser que este tipo de epilepsia en realidad obedece más seguramente a una etiología genética, ¿no? Y en el tiempo se ha ido además descubriendo un poco más claro que hay una alteración especialmente relacionada con los canales iónicos, ¿no? La mayoría de estas
de estos pacientes de etiología genética resultan tener canalopatías, ¿no? Asociadas especialmente con iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, y en forma secundaria también con receptores propiamente de estos canales asociados a algunos neurotransmisores específicos, ¿ya? Bueno, las causas, como el otro día uno de sus compañeros lo mencionaba, ¿no? Mencionaba los 20 años, para otros son los 19, los 18. Las causas varían con la edad, ¿no? En general, nosotros antiguamente se decía, ¿no? Tuvo una epilepsia antes, o una crisis epilépticas antes de los 18, de los 20 años, probablemente sea de etiología idiopática. Eso es lo que antiguamente se postulaba y se decía por convención, pero ahora sabemos que nosotros podemos debutar con una epilepsia de origen genético a cualquier edad, ¿ya? Cualquier edad. Ciertamente, en el grupo más allá de los 18 o 20 años, la etiología probablemente apunte más a una lesión estructural, ¿no? A un problema estructural o una epilepsia adquirida. Pero ojo, reitero, las epilepsias genéticas pueden manifestarse a cualquier edad, ¿no? A veces vienen los papás y nos dicen, no, pero mi hijo no ha nacido con esto y recién tiene 15 años. No, pues sí, puede ser genética, ¿no? Incluso un adulto. En niños, que es uno de los grupos más, donde hay más epilepsia, es importante siempre buscar los síndromes, ¿no? Síndromes epilépticos, malformaciones congénitas. En nuestro medio, lamentablemente, las infecciones siguen siendo muy, muy frecuentes. El TEC también, ¿no? Si bien más en adultos, en realidad a cualquier edad. Lesiones estructurales diversas, ¿no? El infarto cerebral, el stroke, ¿no? Los tumores. Y en ancianos, la epilepsia también es muy frecuente, o sea, vuelve a ser frecuente, o por enfermedades como la enfermedad cerebrovascular, que en realidad es una epidemia, ¿no? Y las enfermedades neurodegenerativas. La etiología genética tiene dos componentes importantes que hay que entender. Uno puede ser la causa directamente, ¿no? De una alteración, una canalopatía, o puede condicionar cierta predisposición. Y el otro día les mencionaba, ¿no? Yo tengo un paciente o dos pacientes con cisticerco. Uno tiene un cisticerco y resulta que convulsiona diario, requiere 2, 3 antiepilépticos, y el otro que tiene 20 cisticercos y nunca ha convulsionado, ¿no? Entonces, al parecer, existen factores genéticos que podrían predisponer a que la epilepsia se produzca, o también a que el cerebro se proteja y el individuo no presente la epilepsia. De aquí que hay un estudio muy amplio al respecto, en proceso, en el que se han identificado en realidad una cantidad inmensa de genes, ¿no? En algunos casos para las epilepsias clásicas de origen genético, bueno, algunos están identificados, pero en muchos casos, y sobre todo aquí en el grupo en el que sería una predisposición, probablemente otros factores genéticos que todavía no se conocen muy bien. Un modelo de epilepsia justamente es el modelo de la cisticercosis, ¿no? Entonces, que nos obliga a pensar, ¿y por qué no todos los pacientes convulsionan? Bueno, es muy frecuente que la discapacidad intelectual, las malformaciones cerebrales, ya sean específicas o sean diversas, pues asocien muy frecuentemente a la etiología genética. Algunas categorías importantes, hay síndromes con crisis clásicas. El síndrome con crisis clásica, ejemplo, es la epilepsia de ausencias, ¿no? Es de presentación en la infancia, la mayor parte de veces de evolución benigna, ¿no? Hay trastornos en los que hay delecciones, duplicaciones cromosómicas, trastornos metabólicos, trastornos mitocondriales, ¿no? Algunos de estos asociados a
enfermedades que van a afectar músculo, que van a afectar otros tejidos en el cuerpo, incluso crisis epilépticas que son por mutaciones únicas. Entonces, en los síndromes genéticos la lista es muy, muy larga, para mencionar algunos, ¿no? El síndrome de Angelman, que tenemos esta carita que es justamente bastante así, angelical coincidentemente. Hay trastorno del desarrollo y las epilepsias que luego se hacen refractarias, ¿no? El síndrome de Rett, en el que vamos a tener además de conductas de automatismos frecuentes, regresión, ¿no? Regresión del desarrollo psicomotor, la esclerosis tuberosa, que además hay presentación. Esto de la esclerosis tuberosa, las enfermedades de Sturge-Weber, recordar que la piel y el sistema nervioso tienen un origen en común, y justamente esto hace que cuando nosotros evaluamos a un paciente con epilepsia siempre buscamos valorar la piel en general, ¿no? La piel de todo el cuerpo, ¿no? El síndrome de Prader-Willi, Sturge-Weber, algunas otras malformaciones, trastornos metabólicos diversos, en realidad muchos de estos de origen genético, la lipofucinosis seroidea, ¿sí? La deficiencia de algunos metales, de algunos cofactores, sobre todo el cobre, el hierro, trastornos diversos del metabolismo de los neurotransmisores, donde destacan los trastornos asociados a los receptores glutamatérgicos y también al GABA, ¿no? Hay trastornos de almacenamiento lisosomal, ¿no? Enfermedades mitocondriales, hay un cuadro que se llama encefalomiopatía mitocondrial, el síndrome MELAS también, ¿no? Que produce además infartos cerebrales, la acidosis láctica, la epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, ¿sí? Que lo vemos en las biopsias. Hay epilepsias focales que afectan en especial algún área del cerebro, como las epilepsias del lóbulo frontal, ¿no? Que son causadas por mutaciones diversas. La epilepsia mioclónica juvenil, esta epilepsia inicialmente se pensaba que era solo una mutación específica, pero ahora se sabe que es más de un tipo de mutación, ¿no? Asociada a los canales de potasio, ¿no? Las crisis febriles o los síndromes con crisis febriles asociados también a mutaciones específicas, ¿no? Esto se ha ido descubriendo en el tiempo. Entonces, el estudio genético en estos pacientes se ha convertido actualmente en una parte de la medicina que está en desarrollo y que seguramente con los años pues vamos a saber mucho más respecto a muchos tipos de epilepsia, incluyendo estos modelos de epilepsia, como les decía, de la cisticercosis, ¿no? Que hay pacientes que convulsionan y no convulsionan. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Sí, ¿no? Doctora. Luz Benia, cuéntame. Doctora, una consulta. Cuando usted habla sobre las crisis focales y sobre las crisis generalizadas, en ambos, cuando se presenta esto, ¿pierden conciencia en ambas situaciones? Ya. A ver, necesito eso que quede muy, muy claro, ¿sí? Eso es importante de entender. La crisis epiléptica, no sé si se ve mi puntero, creo que no se ve, ¿no? La crisis epiléptica focal es una crisis en la que hay un trastorno, una descarga normal hipersincrónica en un área del cerebro. Por lo general, el paciente se da cuenta, ¿ya? Se da cuenta de lo que pasa. O podría haber disminución del contenido de la conciencia, ¿sí? Si disminuye el contenido de la conciencia, puede que el paciente no responda, pero no se va a caer al suelo.
¿ya? Puede que haga actividades como mover las manos, automatismos, como las que hemos visto hace un momento en este niño, ¿no? Que movía las manos, hacía automatismo. Y en las epilepsias generalizadas significa que va a estar comprometido ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Ambos hemisferios cerebrales. Entonces, en estos pacientes con epilepsias o crisis generalizadas, vamos a tener trastorno de conciencia desde el inicio. La descarga anormal, paroxística, hipersincrónica se produce en ambos hemisferios, ¿ya? Y el paciente pierde la conciencia desde el inicio. Si va a tener síntomas motores, pues probablemente se caiga, se sacude, ¿no? O haga cualquiera de estos síntomas motores, o probablemente se quede sin respuesta, ¿no? Sin respuesta. Entonces, allí vamos a tener síntomas como en la ausencia, ¿no? Se queda con la mirada fija, pero no responde, no comprende, no obedece órdenes. ¿Se entendió? Esto es muy importante que lo entiendan. Hola. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, si yo me olvido, ya, me parece poco probable que ustedes se olviden, pero si ustedes olvidan si era focal o generalizada, lo importante, doctores, es que describan el tipo de crisis, describir. Lo importante es describir, entrenarse en describir la crisis. Daniela Isabel. Doctora, disculpe, es que justo para el mes de febrero, ¿sí? Estaba en emergencias, ¿ya? Y en ahí, doctora, había una paciente que tenía 70 años y que por el día de los compadres, de las comadres, había tomado bastante chicha, ¿ya? La cuestión es que sus familiares la traen, pues, al día siguiente la traen preocupados porque la paciente estaba teniendo como que sacudidas, ¿no? Tónico-clónicas. Y ya, bueno, la cuestión es que, digamos, para realizar tú la historia y todo ello, ya como diagnóstico se le pondría ya crisis epilépticas tónico-clónicas. No, bueno, crisis epilépticas tónico-clónicas de causa metabólica, ¿no? Y doctora, digamos, en ese caso, ¿cómo debería manejar el paciente? O sea, porque cada media hora la paciente está teniendo como que ese tipo de sacudidas. Y ¿cuándo debo darle de alta o cuánto tiempo la debo de tener en observación, digamos? A ver, bueno, es muy buena pregunta y te voy a responder parcialmente porque vamos a hacer estatus epiléptico después, que es otra parte de este capítulo. Las crisis, las sacudidas, si yo hablo de sacudidas, estoy hablando de mioclonías, ¿ya? Si hablo de crisis tónico-clónica, estoy hablando de una crisis en la que inicialmente el paciente va a tener una postura tónica de extensión o de flexión, se pone rígido, duro el cuerpo, y luego empiezan las sacudidas clónicas, ¿no? Y tienen una duración variable. Por ejemplo, pueden durar 30 segundos, 60 segundos. A propósito, un dato que es importante. Generalmente las crisis epilépticas duran segundos, ¿ya? La mayor parte de crisis epilépticas duran 20, 30 segundos. Rara vez pasan el minuto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crisis que duren más de 5 minutos, ya van a entrar en lo que es un estatus epiléptico. Pero hay que tener en cuenta, nuevamente, qué tipo de crisis es. Si estoy con 5 minutos con una crisis tónico-clónica, ese paciente tiene que pasar a UCI, a cuidados intensivos. Si estoy hablando de crisis mioclónicas, episódicas, hay que ver la etiología. Es una etiología tóxico-metabólica. En general, mioclonías en un adulto, yo pensaría más en una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Que es la etiología más frecuente de las mioclonías. Entonces, depende mucho del tiempo para tomar una decisión terapéutica. Para esa paciente, ¿tiene solo crisis epilépticas o ya es una epilepsia? ¿No? Y eso dependerá de encontrar una etiología, encontrar si es que hay o no hay lesión cerebral, ¿no?
Entonces, de acuerdo a eso tomaré una decisión terapéutica. Específicamente hablando de las crisis, si el paciente tiene crisis muy frecuentes, qué sé yo, ahora dura 5 segundos y luego de acá media hora y de acá 1 hora, de acá 3 horas, estoy hablando de crisis subintrantes y esas crisis parecido a lo que es el estatus requieren el manejo bastante agresivo y eso debería ser en una unidad de cuidados intermedios. Raúl Cárdenas. Cuéntame. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Doctora, en el caso que yo tenga un paciente que tiene ambos, es decir, tiene epilepsia focal y también generalizada, es decir, comenzaría con una focal con alteración del estado de la conciencia y luego terminaría con una mioclonía y acompañada de tónica y clónica, o sea, primero habría esas sacudidas, luego la rigidez y luego el componente de la flexión y la extensión al mismo tiempo. ¿Cómo lo tendría que describir, doctor, en la historia o lo pongo ambos, la combinación de ambos? Ya, es muy buena tu observación. Mira, hay muchas epilepsias de inicio focal. Generalmente si el paciente es capaz de describir al inicio la crisis, generalmente estamos hablando de un inicio focal, que puede evolucionar hacia bilateral, ¿no? Ya sea que pierda la conciencia o que evolucione a una crisis tónico-clónica. Muchas veces pueden haber crisis, por ejemplo, mioclónicas, crisis autonómicas, crisis cognitivas, crisis conductuales, ¿no? Es que sé yo, el paciente se levanta, se quita la ropa, o se rasca la ropa, o se jala el cabello, y luego cae al suelo, y empieza a tener movimientos tónico-clónicos generalizados, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que describir. Y esto es muy importante, sobre todo hablando del inicio, ¿no? Porque el inicio de la crisis generalmente nos da la localización de la lesión. Te doy un ejemplo. Si el paciente nos dice, mire, yo no sé cómo son mis convulsiones, pero yo inicialmente veo unas luces en el campo derecho, ¿no? En el campo derecho, de repente hay una hemianopsia o fotopsia, lo que fuera, en mi campo derecho. Esto me dura 5 minutos y después pierdo la conciencia, ¿no? Eso ya nos está hablando de una localización. Entonces, describir la crisis es muy importante. Siempre preguntar al paciente o preguntar a los testigos. Aquí es muy frecuente que necesitemos un testigo, ¿no? De cómo ha sido la evolución de la crisis y describir. Reitero, si no te acuerdas qué cosa es mioclonía, qué cosa es atonía, si no te acuerdas de esto, describe lo que se vio, ¿no? Antiguamente se llamaba crisis parcial secundariamente generalizada, a lo que ahora llamamos crisis focal, que evoluciona a una bilateral, sobre todo tónico-clónica. No sé si estamos claros, esa era tu pregunta, porque creo que se cortó un rato, Raúl. Sí, doctor, está claro. Muy bien. Ok, vamos a quedarnos aquí para mañana desarrollar diagnóstico. Claudia, cuéntame. Doctora, una pregunta. En las diapositivas que estaba presentando había una que hablaba de etiología. ¿Se refería a crisis epiléptica o a epilepsia? No, en la epilepsia. Cuando estamos hablando de etiología, no sé dónde está, aquí está. Cuando estamos hablando de etiología de la epilepsia, tenemos que encajarla en estas 6 posibilidades, ¿ya? Doctora, es una forma de operacionalizar la siguiente diapo esa mencionaba que el TEC era una de la causa más frecuente. Perdón, no te escuché. En esa diapositiva menciona que el TEC es la causa más frecuente en adultos, pero para que se considere una epilepsia tendrían que ser 2 crisis no provocadas. Y para que sea no provocada, mencionó que no tendría que considerarse un TEC. A ver, hay que entender, creo que no me has comprendido bien. La epilepsia primaria, la epilepsia idiopática, claro, no voy a necesitar esto, pero si yo tengo un paciente que hace una crisis epiléptica y le hago una tomografía y encuentro una pérdida de tejido cerebral que lo perdió hace 20 años por
por un TEC. Eso es una epilepsia y está dentro del segundo diagnóstico. Segundo diagnóstico es crisis epiléptica única más la probabilidad de tener. O sea, hay una lesión cerebral. No sé si, creo que no me has entendido esa parte porque entiendo que me estás diciendo si hay TEC, no hay epilepsia. O no sé qué has entendido, doctora. Sí, doctora, acabo de entender esa parte entonces. Gracias. ¿Perdón? Doctora, lo siento, estaba hablando con el micro apagado. Sí, doctora, gracias, sí me aclaró la duda. Gracias. Sí, entonces, claro, el TEC, el infarto cerebral, los tumores cerebrales pueden provocar epilepsia, por supuesto, por supuesto. Claro. Ok, listo, doctores. Mañana nos encontramos para hablar del diagnóstico de epilepsia. Está bien, doctora, gracias. Doctora, sí me escucha. Chao. Muchas gracias, doctora. Ya, doctora, gracias. De nada. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora, hasta luego.